Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día el senador Gustavo Penades del Partido Nacional. El 12 de mayo, en la sesión del Senado que se votaba los jornales solidarios, que han tenido una muy buena aceptación con decenas de miles de personas postulando para obtener un puesto de trabajo, usted dijo que no entendía la lógica de algunos dirigentes del Frente Amplio de que cuanto peor, mejor. ¿Eso quiere decir que usted entiende que hay gente en el Frente Amplio que quiere que le vaya mal a Uruguay? No, yo creo que hay gente del Frente Amplio que no ha estado a la altura de las circunstancias de darse cuenta que la gravedad de la pandemia hubiese necesitado otra actitud de parte del Frente Amplio, en algunos casos y en algunos temas. Y en ese sentido, me parece que hay responsabilidades en cuanto a mensajes que tendrían que haber tenido otra contundencia de respaldo del gobierno que lamentablemente no se dieron. Pero hay gente que quiere que vaya mal a Uruguay para políticamente tener más chance la que viene. A ver, yo creo que no sé si el cuanto peor mejor estaba referido a la pandemia, no estaba referido al Uruguay. Entonces, en ese sentido creo... Pero la pandemia también nos toca a nosotros. No, claro, pero lo que pasa es que una cosa es mucho más general que la otra. Lo que yo digo es que ha habido de parte de algunos dirigentes del Frente Amplio una actitud que no se condice con la gravedad del tiempo que... Pero usted usó la palabra peor. Sí, porque es peor, porque hay gente que apostaba y apuesta a que a través de la propuesta o de la contrapropuesta o de criticar o de permanentemente no estar reconociendo los esfuerzos que se han hecho, lo que parecería ser que buscan es que la cosa esté peor de lo que realmente Y ahí la está. víctima es el uruguayo, el de a pie. Y bueno, y ahí la víctima, por supuesto, es la gente. Y creo que en ese sentido hay una responsabilidad del Frente Amplio, o de algunos dirigentes del Frente Amplio, no de todos, de algunos, de que sí, la actitud que parecen o que comunican es esa, que es incomprensible. Que quieren que le vaya peor al Uruguay. Bueno, que quieren que en la pandemia la actitud que han tenido no se corresponde en lo que podría ser colaborar de forma más activa con el gobierno. Eso implica pensar, por ejemplo, que estén imaginando escenarios como lo que ha ocurrido en Chile, en Argentina, en Colombia, donde hay manifestaciones sociales presionando al gobierno, donde la imagen de los presidentes cae, cuesta sostener la democracia. No. Creo que tenemos un problema en la región y creo que tenemos un problema en el mundo que la pandemia ha profundizado, que está vinculado con una crisis del sistema democrático. Eso es así, fundamentalmente del sistema democrático representativo. Y en ese sentido sí, y en muchos casos y en muchos de esos países son multicausales esas explosiones que se han vivido, con una cuota parte muy importante de responsabilidad del sistema político, que en muchos de esos lados no se ha puesto al frente del liderazgo de la sociedad. A ver, usted dice que la gente ya no les cree a los políticos. Algunos, creo que hay en algunos sectores y en algunos de estos países el sistema político llega a tal grado de enfrentamiento y de poco entendimiento que hace que la gente busque otros canales para poder hacer sentir su voz. Y muchos de esos canales son legítimos, otros no tanto, y algunos son aprovechados de forma oportunista por gente que lo que busca es la incitación por la incitación misma y la violencia por la misma. O sea, prender fuego a una iglesia no va, o atentar contra un funcionario policial o viceversa, una reacción de medida desde el Estado hacia estas personas, no se condice con lo que tendría que ser una sociedad democrática. Ahora que estamos en etapa de vacunación de la gripe y del COVID, ¿Uruguay está inmunizado de esto? No está inmunizado de esto. ¿De gérmenes de esto? ¿O hay virus de estos instalándose? No veo, pero en algunos casos lo que preocupantemente uno ve es que se fomenta, ¿no? Y en esto yo no veo dirigentes políticos de primer orden, pero sí veo en la sociedad algunas expresiones que tienen que ver con un grado de insatisfacción, de intolerancia y de ilegitimidad. A ver, ponga un ejemplo para entender dónde va. A ver, si usted está permanentemente acicateando o buscando desafiar a la autoridad en busca de que haya una represión o lo que busca es desoyendo o desobedeciendo a la ley, evidentemente está... Pero eso lo han hecho grupos de particulares, ¿no? ¿O usted ve algo político? No, pero yo justamente le dije que eso yo no he visto partidos políticos, pero esos grupos de particulares... ¿Usted dice que responden a alguien? No, responden a una estrategia.
¿De quién? Y bueno, no lo sé, si lo supiera lo diría. Pero de estrategia política. Bueno, y si lo que se busca es generar insatisfacción o inestabilidad, es la consecuencia de carácter político. No digo con esto que sean actores políticos, pero la consecuencia que se genera sí es de carácter político. ¿Y eso está más arrimado al Frente Amplio que los partidos tradicionales? Yo no me animaría a decir eso. No tengo elementos para decir eso. En este programa estuvieron el senador Vergara y el senador Alejandro Sánchez, ambos del Frente Amplio, y los dos, con diferentes palabras, dijeron, hay 100.000 pobres más, que es un dato estadístico real desde que comenzó la pandemia, y palabra más, palabra menos, los dos dijeron, si el Frente Amplio hubiera estado en el gobierno, o por lo menos si se hubieran escuchado las medidas que el Frente Amplio en materia económica propone, por lo menos esa cifra baja a la mitad, habrían 50.000 pobres menos en Uruguay de los 100.000 que hay hoy. Lo sorprendente es que lo diga gente que dejaron 300.000 pobres en Uruguay. Porque acá la pobreza no empezó el 13 de marzo con la pandemia. En el Uruguay habían 300.000 pobres. Entonces cuando usted dice, no, pero en el 2004 habían tantos, sí, esto es verdad, pero 300.000. La pandemia ¿Eso nos habilita a agregar 100.000 más? No, por supuesto que no. Lo que habilita es que quien dice y emite esas opiniones y dice, con las medidas que yo hubiera adoptado, habían 50.000 pobres menos, se neutralizan, por no decir, caen por su propio peso cuando el 1 de marzo en el Uruguay había 300.000 pobres. Y hoy hay 400.000. El PIT hace un paro y parte de la plataforma del paro del 17 de junio es justamente esto, es decir, hay gente que se está muriendo de hambre en Uruguay. Bueno, no, gente que está muriendo de hambre en Uruguay no hay. Hay gente que está pasando necesidades. Y si tiene que ir a una olla a conseguir comida. Pero no se muere de hambre, porque por lo menos está la olla. Bueno, y el día que la olla no esté, y la olla, alguna. no, porque hay un sinnúmero de programas y de asistencia que el Estado está dando. Usted no se olvide que el Estado el año pasado invirtió 1.200 millones de dólares en la pandemia. Este año se anunciaron en marzo que iban a ser 560, ya son 900. Se está asistiendo a un sinnúmero de programas sociales de la más diversa índole. Se han extendido una serie de medidas de carácter laborales, del seguro de paro, sociales, que tratan de atender esta realidad. El problema está que muchas de las medidas, el Frente Amplio ayer estaba hablando de este tema en comisión y la semana pasada decía, nosotros proponemos destinar un punto del Producto Bruto para gastar, y yo les pregunté, ¿en cuánto tiempo? En 4 meses. En 4 meses entonces tienen pensado gastar una cifra sideral que es imposible abarcar, porque entre otras cosas, lo que no se sabía cuando el año pasado propusieron muchas de las medidas, entre ellas el salario solidario, estaba vinculado a cuánto duraba la pandemia. Entonces ellos hablaban de 4 meses, ahora vamos para 1 año. Hubiera sido absolutamente insostenible para cualquier gobierno esa financiación. O sea, no hay forma de ayudar más económicamente a estos 100.000 pobres extra que Uruguay ha agregado. Nosotros estamos ayudando y el gobierno está ayudando y preocupado por atender a estos 100.000 y a los 300 que venían de atrás. No, pero a estos 100.000 no hay cómo sacarlos para que... Por supuesto que sí, hay medidas de carácter laboral, van a ver, el gobierno anunció y en estos días se estarán conociendo una serie de proyectos que estimulan la reinserción laboral de mucha de esta gente, la reconversión laboral, la posibilidad de la flexibilización. Pero ayudarlos con un jornal solidario, con una canasta solidaria, o sea, eso no. Canasta solidaria se le está dando a todo el mundo. Pero una renta básica mensual no. La renta básica no se puede. No hay forma, no se puede. La realidad económica lo hace inviable. ¿No les queda como un antecedente negativo después de tantos años que no estuvieron en el gobierno terminar o evaluar estos años con 100.000 pobres más? No, porque lo que vamos a hacer es esperar, trabajar para que cuando termine el gobierno, que cuando se evalúa, porque es muy injusto evaluar a 13 meses, a 15 meses haber asumido, cuando lleguemos al mes 60, que es cuando se entregará el gobierno, estamos haciendo todo el esfuerzo para que haya 100.000 pobres menos y más. Bill Gates, el fundador de Microsoft, de Windows, para hacerlo más sencillo en las computadoras, que ahora está medio apartado, pero es él, dijo que habría que hacer un énfasis impositivo de impuestos en quienes concentran mucho en tecnología. O sea, como diciendo, el que se desprende mucho de mano de obra, hay que cobrar un poquito más de impuestos. Una expresión que usted conozca. En Uruguay hay gente que le ha ido muy mal con la pandemia, un gran porcentaje de la población, de las empresas, pero hay gente que le ha ido muy bien. En el agro, por ejemplo, en algunos sectores les ha ido muy bien porque los precios de los commodities, como se llaman, los productos básicos que el agro vende, han subido y les está yendo muy bien. ¿No está bueno que colaboren un poco más, ya que en este contexto les está yendo muy bien a ellos? Es que colaboran un poco más porque cuanto más vendan y más exporten, más impuestos pagan. Pero pagan. Un extra de eso. Por ahora no está previsto porque, entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es estimular que sigan produciendo. La solución contraria la vemos en la Argentina y vemos las consecuencias que esto ha tenido.
Entonces no es gravando a quien más produce y al que más empleo genera, por el contrario. En ese sentido creo que la dirección que el gobierno ha asumido es la otra. Ahora, si usted vende más, va a pagar más impuestos. Y eso está bueno que sea así. ¿No suceda. es un tema ideológico que ustedes no quieren afectar a determinado grupo? No, al contrario, porque aquí no hay determinado grupo. Después le dicen que ustedes gobiernan para los ricos y todo eso, ¿no? A ver, váyaselo a decir al camionero que hoy está levantando la cosecha de soja, a ver si gobernamos para los ricos. Vaya a decírselo al tambero, vaya a decírselo al que trabaja en la estación de servicio de un pueblo, a ver si para los ricos que se labura. Se labura para los que menos tienen. O sea, esa concepción es absolutamente démodé. La presión tributaria del Uruguay es una presión alta, ha sido alta tradicionalmente. Mucho de eso hace que perdamos competitividad en el mercado exterior y eso es lo que tenemos que tratar de combatir y de permitir que cuando los precios nos ayudan tenemos que fomentar a que se extiendan, se cultive más, se plante más, se venda más carne, con el objeto de que haya más laburo, porque va a haber más laburo en el campo, más en el frigorífico, más en el tambo, más en todos lados. Esa es la idea. No es gobernar para los ricos, es muy por el contrario, es gobernar para los que menos tienen. Hace un rato hablaba de Argentina. ¿La ve complicada la relación de Argentina con nosotros? No nos llevaron a Mercosur, hubo el diferendo entre Alberto Fernández y la calle Pou. La relación entre Argentina y el Uruguay históricamente son de tensión. Sí, pero ahora la ven más complicada. No, hoy porque además creo que el canciller está haciendo una gran tarea y además tiene muy buena relación y el embajador uruguayo en Buenos Aires también con el gobierno argentino. Creo que tenemos visiones distintas. Pero está primando lo ideológico. En nosotros no. En ellos sí. No lo sé, pero que creo que existe algunas... A ver, hay algunas decisiones estratégicas que el Uruguay ha adoptado en administraciones pasadas que no son las que yo hubiera adoptado siendo gobierno. El canal Magdalena. Por ejemplo, con el dragado tenemos un lío bárbaro porque Argentina dice no me dijeron los metros exactos y no dragar es sacar del fondo para que los barcos más grandes pasen. Tiene razón. Tiene razón Argentina. Y tiene razón en el sentido de que pedimos 14, pero cuando llegó el momento de presentarlo por escrito, presentamos con 13 metros. O cuando... La diferencia es importante porque hay barcos que no pasan por esa diferencia. Hoy, a ver, de acá a un corto plazo con 13 metros de profundidad del dragado... Pasan casi todo. No habría mayor problema. Pero en un futuro sí va a haber... Pero si hay buena relación, un presidente llama y dice, che, Alberto, arreglame esto, y dice, ¿cómo no? Perfecto. Ahora Argentina se puso en que no, de ninguna manera. El problema está en que ese tipo de visiones no responden al mundo real. Tú me das esto si yo te doy aquello. El problema está que creo que Uruguay dio mucho más y se olvidó de pedir. O por lo menos eso no se nota en la realidad. Senador Gustavo Penade del Partido Nacional, gracias por ser parte de Quienes Quieren. Siempre es un gusto. Gracias a usted por acompañarnos en un programa más. Lo esperamos en nuestro horario principal de emisión, jueves 22:30 horas, aquí en nuestro programa. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, que al habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.